Bienvenidos estudiantes, ¿cómo están? Yo soy el profesor César Tocas. El curso que te traigo es Física Elemental y el tema del día de hoy es calorimetría. Así es, pequeño, ya dejando la hidrostática, pasemos a este punto importante de los calor que produce un cuerpo cuando varía la temperatura. Pero antes de ello veamos algunas escalas termométricas importantes de entender, así como para mí la unidad de una longitud se utiliza el metro. De igual manera se produce en las temperaturas y las unidades de medida más utilizados pues son la escala del Celsius, la escala del Kelvin y la escala de Fahrenheit. Bien, estas son las más utilizadas. El Celsius, bueno, también llamada centígrados, grados centígrados. Aquí el agua se congela a 0 grados y el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿no? Bueno, siempre vamos a analizar respecto, como visto en hidrostática, respecto al agua. Pero claro, también puede haber otras sustancias, pues, ¿no? Otros líquidos. Pero vamos a ver respecto al agua, que en grados Celsius el agua se congela a 0 grados y comienza a hervir a 100 grados Celsius. Esto va a depender del calor específico según el líquido del cual se estudie, ¿no? Pero de manera general siempre se suele ver del agua. Si nosotros vemos en otra escala, como por ejemplo, el grado Kelvin, entonces la escala Kelvin es una escala cuyo cero coincide con el cero absoluto, cuando las moléculas de un cuerpo dejan de fluir teóricamente. Entonces, es por eso que la escala Kelvin es según el Sistema Internacional de Unidades, ya que su cero absoluto, se le conoce también como el cero absoluto. Y aquí comienza a hervir a 273 grados Celsius. Bien, en la escala Fahrenheit, el agua aquí se congela a 32 grados Fahrenheit y comienza a hervir a los 200 grados, 212 grados Fahrenheit. Esta es la escala que menos se usa, la que nosotros en Latinoamérica, en el Perú usamos, es el grado centígrado, ¿no? En otros países como Europa se utiliza el grado Kelvin. O sea, tener en cuenta eso, pues, ¿no? O sea, depende del lugar, pues, ¿no? En qué unidad se utiliza. Pero nosotros para física recordemos que según el Sistema Internacional de Unidades, la escala va a ser el Kelvin. Entonces, ¿cómo relacionamos si queremos convertir, ¿no? Si queremos convertir de Celsius a Kelvin o de Kelvin a Fahrenheit, ¿cómo haríamos? Bueno, para ello hacemos una escala, escalas termométricas, y decimos, pues, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es que nos muestra? Diferentes termómetros. Nos muestra, mira, que acá en grados Celsius se congela el agua, se comienza a congelar a 0 grados y se evapora a 100 grados Celsius. En cambio, en grados Kelvin se congela a 273 grados Kelvin y comienza a evaporarse a 373 grados Kelvin. El Fahrenheit se congela a 32 grados Fahrenheit y se comienza a evaporar a 212 grados Fahrenheit. Profe, ¿qué significa esta línea? Ah, esta línea significa el cero absoluto. O sea, el cero absoluto es el máximo, ¿no? La máxima temperatura de congelación, bueno, por decirlo así, pues, ¿no? Que puede tener un cuerpo. Entonces, para grados Kelvin, sí, en parte del cero, pero para los grados Celsius sería menos 273 y para el grado Fahrenheit menos 460. Ahora, tú me preguntas, ¿no? Qué fórmula puedo utilizar para convertir en diferentes escalas? De Celsius a Fahrenheit, de Kelvin a Fahrenheit, de Kelvin a Celsius o de Kelvin a Fahrenheit, ¿no? ¿Qué podría utilizar? Aquí te voy a mostrar. Si quiero convertir entre grados Celsius y Kelvin, la fórmula más aplicada es esta, miren. En que los grados Kelvin es igual a los grados Celsius más 273. Esta es la más usada, ¿no? Sencillo, solamente es una diferencia de 273 grados. Ahora, ¿qué pasaría si quiero convertir entre grados Celsius y Fahrenheit? Bueno, aquí utilizamos esta pequeña fórmula, ¿no?
que Fahrenheit vale 9/5 de grados Celsius más 32. Y bueno, también hay la relación de Fahrenheit a Kelvin si nosotros reemplazamos, pues, ¿no? Entonces vamos a estudiar la cantidad de calor. La cantidad de calor simplemente es una magnitud física escalar que nos va a medir cuánta energía calorífica ha ganado o ha perdido un cuerpo mediante el calor producido. Por ejemplo, aquí vemos un cuerpo que se le somete a un calor Q, representado por una letra Q, se le mete calor y comienza a variar su temperatura. Este simbolito significa variación de la temperatura. ¿Y cómo se calcula? Mira, calor va a ser igual al calor específico, va a depender del cuerpo, multiplicado por la masa, por la variación de la temperatura. Pero, según el sistema internacional, estas van a ser sus unidades. El calor específico, joules por kilogramos por grados Kelvin, variación de la temperatura en grados Kelvin, la masa en kilogramos y la cantidad de calor en joules. Pero esto según el sistema internacional. Pero nosotros, para este capítulo, y creo que es el único en particular, vamos a trabajar con sus unidades, sus otras unidades, ¿no? Este es el único capítulo, a ver, déjame pensar bien, creo que sí, es el único capítulo, si no me equivoco, donde solamente vamos a utilizar sus otras variantes de unidades. ¿Cuáles son? Acá te muestro, mira. Vamos a trabajar que el grado Celsius, perdón, el calor específico, calorías, ¿no? Por grado multiplicado por grado Celsius, por gramos. La variación de la temperatura va a ser en grados Celsius, la masa va a ser en gramos y la cantidad de calor va a ser expresada no en joules, sino en calorías. ¿Sí? Esta va a ser, bueno, un tema muy particular donde no utilizamos las unidades. Y bueno, algunas reglas de conversión que nos pueden ayudar, ¿no es cierto? Una caloría vale 4,18 joules, un joules o también un joule vale 0,24 calorías, un grado Kelvin vale menos 273 grados Celsius y un kilogramo vale 1000 gramos, ¿no? De repente quisiera por algún motivo utilizar estas unidades, ¿no? De repente el calor no me dan en calorías, me dan en joules. Y bueno, utilizo la fórmula de conversión, pues, ¿no? Dependiendo cuál es mi situación, pues, ¿no? El calor específico de una sustancia indica qué cantidad de calor que se necesita para variar su temperatura de una unidad por una unidad de masa de sustancia. Y acá vemos el calor específico del agua, que vale una caloría por gramos por grados centígrados. La del hielo, el calor específico del hielo y la del vapor, vale 0,5. Bien, estudiemos capacidad calorífica de un cuerpo. La capacidad calorífica de un cuerpo es la cantidad de calor que gana o pierde un cuerpo por cada grado de variación de su temperatura. Y se calcula de esta manera, mira. Como el calor dividido entre la variación de la temperatura. Y además se puede comprobar, si tú reemplazas calor se mata, ¿no? Calor se mata aquí. El calor específico, para la capacidad calorífica se puede calcular como la masa del cuerpo multiplicado por eh, su calor específico, pues, ¿no? Entonces todo esto se comprueba. Bien, estudiemos la ley cero de la termodinámica, ¿no? En el próximo capítulo vamos a ver lo que es termodinámica y vamos a ver la primera ley de termodinámica, pero en este capítulo vamos a ver la ley cero, la que nos habla de una temperatura de equilibrio, más conocida como equilibrio térmico. Suponemos que tenemos dos cuerpos con distintas temperaturas, agua caliente, agua fría. Uno y lo ponemos en contacto del otro, ¿no? Podría comprobarse que el cuerpo más caliente se va a ir enfriando, mientras que el cuerpo más frío se va a ir calentando. Después de cierto tiempo, cuando se están en contacto, pues, ¿no? Entonces se va a notar cuando combinamos estos dos cuerpos que van a llegar a una temperatura de equilibrio. Entonces se va a dar el caso en el que cuando mezclamos estas sustancias, ¿no? Ahí está, mira, mezclamos una caliente con agua fría, lo mezclamos, obtenemos una
temperatura de equilibrio. Entonces se va a cumplir que supongamos que este sea el frío y este sea el caliente. Entonces la temperatura fría va a elevar su temperatura y la temperatura caliente va a disminuir su temperatura, pues, ¿no? Obteniendo una temperatura de equilibrio. Entonces va a cumplir que la temperatura de equilibrio va a ser mayor que la temperatura 1 y menor que la temperatura 2. Entonces esto, bueno, para un mejor análisis del problema definimos la regla térmica, la cual es una forma de representar la transferencia de calor mediante una recta de temperatura, colocando para ello el valor de las temperaturas de los cuerpos presentes en una mezcla y la temperatura de equilibrio, ¿no? Eso es lo que obtenemos, pues, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a hacer esta gráfica. Si está elevándose la temperatura, le vamos a decir que es un calor ganado. Pero si la temperatura está disminuyendo, va a ser un calor perdido. Y claro, van a llegar a una temperatura de equilibrio, pues, ¿no? Y esto se cumple que el calor que gana más el calor que pierde va a ser igual a cero. Y es por esta razón se le conoce como la ley cero de la termodinámica. Y de manera general, si tenemos más de una sustancia y la comenzamos a mezclar, entonces vamos a decir la sumatoria de los cuerpos que ganan más la sumatoria de los cuerpos que pierden es igual a cero. ¿Ya? Esto es para más o menos para n cuerpos, pues, ¿no? Que se están mezclando. Entonces, a esta ecuación se le conoce como la ley cero de la termodinámica. Así es, pequeño, como la ley cero de la termodinámica. Bien, vayamos a hacer algunos ejercicios para ya complementar esta idea. Dice problema número 1. ¿Cuánto calor en calorías es necesario proporcionar a un trozo de aluminio de 500 gramos para así elevar su temperatura desde los 60 grados Celsius hasta los 80 grados Celsius? Considerar que para el aluminio su calor específico es de 0,3 calorías por gramos por grados centígrados. Entonces, si nosotros partimos de la fórmula calor se mata, así es, esta mnemotecnia te puede ayudar. Mira, el calor se mata, mira. Se mata no porque se va a matar, pues, ¿no? Sino es calor específico por la masa, por la variación de la temperatura. Y nosotros reemplazamos, bueno, vamos a decir que el calor específico vale 0,3, la masa vale 500, acá lo dice, 500 gramos, y la variación de la temperatura es siempre temperatura final, que es 80, menos la temperatura inicial, que es 60. Ese 0,3 lo podemos escribir como 3 sobre 10 y simplificando 0,3 por 500, 150, pues, ¿no? 80 menos 60 es 20 y multiplicando 150 por 20 nos sale 3000, ¿no? Y ahí está, 3000 calorías, porque recuerden que esta fórmula con estas unidades es en calorías. Pero recuerda que la palabrita 1000 significa kilo, ¿no? Bueno, una mejor respuesta sería después dejarlo en kilos, ¿no? Podría ser 3 kilocalorías. Entonces, simple, pequeño, con la formulita sabemos el resultado. Vamos con otro ejercicio, rápidamente. Ejercicio número 2. Nos dice, un cuerpo al ganar 240 calorías, eleva su temperatura en 40 grados Celsius. ¿Cuál es su capacidad calorífica en calorías por grado Celsius? Entonces, para este problema es conveniente traer la formulita de calor específico, ¿no? Perdón, capacidad calorífica, que sabemos que es el calor, ¿no? El calor entre la variación de la temperatura. Pero algunos dirán, pero profe, no me están dando la variación. Pero mira, cuando una temperatura que no se conoce se eleva hasta una temperatura que tampoco no se conoce, pero esa diferencia dice que se ha elevado en 40. Esto significa la diferencia de temperatura. Porque esta es la variación. Es como si hubiera aumentado, pues, de 60 a 100, ¿no? ¿En cuánto se elevó? Se elevó en 40. De 20 a 60, de 40 a 80, de 80 a 120, ¿no? Varía en 40, por lo tanto la variación es 40. Y como me dan el calor que es 240, entonces sería 240 entre 4,
Y la respuesta es que la capacidad calorífica sería del cuerpo mencionado 6 calorías por gramos, ¿no? Por grado Celsius ya de frente. ¿No? Sencillo, fácil, ¿no? Tranquilo, no hay problema en estas soluciones. Vamos con otro ejercicio. Ejercicio número 3. Dice, a cierto bloque de oro, ya quisiéramos tener orito, ¿no? De 5 kilogramos que se encuentra a 15 grados Celsius, se le calienta, mira, absorbiendo, ¿no? 2500 calorías de calor, ¿no? ¿Cuál será la temperatura en grados Celsius en dicho bloque luego de ser calentado? O sea, en otras palabras, nos están pidiendo hallar la temperatura final, ¿no? Considera que para el oro el calor específico es de 0,02 calorías por gramos por grado Celsius. Entonces, si nosotros partimos de la fórmula del calor se mata y comenzamos a reemplazar los valores, decimos las calorías 2500 el calor específico del oro es 0,02, la masa me dice que es 5 kilogramos, pero convirtiéndolo a gramos sería 5000. ¿No? Y la variación de la temperatura, pues sería la temperatura final menos la temperatura inicial, que nos dice que se encontraba inicialmente a 15 grados Celsius. Y mira, comienzo a operar esta parte y aquí viene tu habilidad, pues chicos. Es importante tu habilidad. El 0,02 lo puedo escribir como 2 sobre 100 y puedo eliminar, mira, puedo eliminar ceritos. Digo 2500 2, ¿no? De frente, no, porque están de 1 a 2. Y si tengo 2 aquí, 2 por 2 es 4, lo simplifico cuarto y me queda 25. Y este, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Mitad aquí 50, mitad de 2 y mitad de 50 me queda 25, ¿no? Y 25 pasaría al otro lado. O sea, me quedaría 25 igual a la temperatura final menos 15. Y menos 15 pasaría a sumar 25 más 15 es igual a tic-tac, 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 40, ¿verdad? 40 grados Celsius. Y esa sería la temperatura final con la que termina ese bloque de oro. Yo quisiera tener, aunque sea la mitad de ese bloque, ¿no? Bien, vamos por el ejercicio número 4. Nos dice, a un cuerpo de 100 gramos, ¿no? Y calor específico de 0,5 calorías por grado centígrado Celsius, se le entrega 400 calorías. ¿En cuánto se elevará su temperatura en grados Celsius? Entonces lo que nos piden ayer es la variación de la temperatura, de frente, ¿no? La variación. Y como me dan el calor que vale 400, el calor específico 0,5 y la masa vale 100, es un simple reemplazo, mira. Tú sabes que 0,5 lo puedes escribir como 5 sobre 10. Puedo simplificar, ¿no? Los dos ceros, me queda 4. Este 10 pasaría a multiplicar. 10 por 4, 40. El 5 pasa a dividir. 40 entre 2, perdón, 40 entre 5, 8 grados Celsius. Y esa vendría a ser la variación de la temperatura, pues, ¿no? Quiere decir que ha variado solamente en 8, ¿no? Supongamos que su temperatura inicial valía 10, entonces su temperatura final pues sería 18, pues, ¿no? Simplemente la resta de ambos tiene que acabar en 8. Y bien pequeños, con esto ya queda claro el calor, cómo determinar la cantidad de calor. Vamos a despedirnos con un último ejercicio de temperatura de equilibrio, miren. Y aquí vamos a aplicar la ley cero de la termodinámica. Vamos a leer el problema. ¿Qué nos dice? Un bloque de aluminio a 200 grados Celsius se sumerge a 1800 gramos de agua a 20 grados Celsius. Si la temperatura de equilibrio es 80 grados Celsius, calcula la masa del bloque de aluminio en kilogramos. Considera que para el aluminio es 0,9 calorías por grados Celsius, pues, ¿no? Entonces planteamos la formulita, ¿no? La ley cero de la termodinámica, pero vamos a hacer un pequeño artificio. ¿Qué te parece si este que está sumando pasa al otro lado restando? Sería de esta manera, ¿verdad? Calor ganado es igual a menos calor perdido. Pero ¿quién va a ganar? ¿Y quién va a perder? En este caso recuerda que el que gana, el que tiene menor temperatura y pierde el que tiene mayor temperatura, ¿no? Porque recuerda que el que tiene mayor temperatura va a bajar producto de haber sido combinado con agua fría, ¿no? Entre comillas, hay que decirlo así. Y el que tiene menor temperatura va a subir.
Entonces, ¿quién está ganando en esta situación? 200 grados que estaba el aluminio y 20 grados que estaba el agua. Lógico que el agua va a ganar, pues, ¿no? Porque está en mucha menor temperatura. En cambio, el aluminio va a perder. Entonces, calor ganado va a ser el agua. Vamos a aplicar la fórmula. Se mata para el agua y menos se mata para el aluminio, ¿no? Entonces, calor específico por la masa por la variación de la temperatura. Pero tener en cuenta que esa variación de la temperatura va a ser temperatura final menos la inicial para cada uno de ellos. Y acá te está diciendo que la temperatura equilibrio es 80. Y tener en cuenta que esa temperatura equilibrio es la temperatura final tanto para el primer bloque sumergido con el segundo bloque, ¿no? Es su temperatura final, es su agua tibia, por así decirlo, ¿no? Entonces, reemplazando, el agua es el que gana y el aluminio es el que pierde. Decimos que para el agua el calor específico vale 1, su masa, dato de problema, me dice que 1800 gramos, su variación de temperatura sería la temperatura de equilibrio, que dice que vale 80, menos su temperatura inicial, que es 20. Todo es igual a menos calor específico del aluminio, que es dato de problema, que vale 0,9. La masa es lo que me piden hallar, calcula la masa del bloque de aluminio en kilogramos, mira, multiplicado por la variación de la temperatura. Y algunos miran, profe, pero es 200 menos 80, no es al revés. Lo que pasa es que tú tienes que restar la temperatura final menos la temperatura inicial. Pero, profe, ¿sale negativo? Sí, y justamente este negativo se va a eliminar con este negativo de afuera. Y eso lo van a hacer positivo. Entonces aquí operando, ya, sería 60 menos 20, 80, 80 menos 200 menos 120. El negativo se puede ir, se hace positivo. Puedo simplificarle 60 a 1, 60 a 122. Y me va a quedar la mitad de 2 aquí. La mitad de 2 es 900, ¿no? Entonces me va a quedar la mitad de 2, 900, es igual a 0,9, ya positivo, ¿no? Habiéndose multiplicado los negativos. 0,9 por la masa del aluminio. Bien, bien, bien. Entonces, luego de haber tenido esto, ese 0,9, ¿no? Es como si fuera 9 sobre 10. El 10 pasaría a multiplicar a 9, serían 9000, y el 9 que queda aquí pasaría a dividir, ¿no? Entonces me quedaría 9000 entre 9. Bueno, eso es fácil, pues la respuesta es 1000, pues, ¿no? 1000 gramos. Pero como me están pidiendo en kilogramos, simplemente vamos a decir que la masa del aluminio, por lo tanto, va a estar en 1 kilogramo pequeño. Así es, mira. Qué fabuloso este ejercicio, ¿no? Nos ayuda a entender muchísimas operaciones y algunos pequeños artificios para simplificar la resolución, pues, ¿no? Entonces, ahí nos estaríamos quedando pequeño. Muchas gracias por la atención prestada. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Chao, chao.